la nube. Estamos grabando. Hola, ¿cómo están? Bueno, la mayoría ya me conocen, mi nombre es Reto Bertoni y vamos a dejarles hoy el video correspondiente a la unidad número 2 del programa de problemas del desarrollo. Hola, Gaspar. Buenas, bueno, mi nombre es Gaspar Medina y también los voy a estar acompañando en este video teórico de la unidad número 2. Bien, repasando un poquitito los temas del programa, la unidad 1 estaba dedicada a tratar de responder o empezar a responder qué es el desarrollo. Y esta unidad 2, si tuviéramos que reducirla a una pregunta, la pregunta sería ¿cómo se estudia eso que llamamos o definimos como desarrollo en la unidad 1? En realidad, como van a ver, es bastante complejo meterse en los estudios del desarrollo, y lo que pretendemos es darles algunos elementos en este video para entender cómo hacemos para estudiar desarrollo aquellos que nos dedicamos a esta temática. Como saben, la unidad 2 del programa tiene su correlato en el capítulo 2 del manual, que es el material de lectura que nosotros preparamos para ustedes. Y esta que tenemos delante nuestro es la primera página del capítulo 2 del manual, titulado Herramientas para el abordaje de los estudios del desarrollo. No vamos a repetir todo lo que está escrito ahí, simplemente como lo plantea Karl Popper en un texto que seleccionó el profesor Gaspar. Popper nos dice, no somos estudiantes de materias, sino estudiantes de problemas. Y los problemas pueden traspasar los límites de cualquier materia o disciplina. Bueno, en un curso que se llama Problemas del Desarrollo, parece obvio que lo que estudiamos son problemas. Ahora, estudiar problemas tiene sus problemas. Vamos adelante. Dale. ¿Qué pretendemos en este video? Tratar de aproximarnos a cumplir con los objetivos que nos planteamos con la unidad 2 del programa. El primer objetivo es, como está en la transparencia, discutir con ustedes, capaz que discutimos un poco con Gaspar, si nos da, cómo el concepto de desarrollo, tal como lo planteamos en la unidad 1, bajo el paradigma del desarrollo humano sustentable, implica siempre tomar una decisión en cuanto a qué es lo bueno, qué es lo deseable, qué es lo que se persigue, es decir, una perspectiva ético-normativa. Entonces queremos discutir con ustedes cómo al estudiar el desarrollo desde el principio tenemos que definir eso. ¿Qué es lo deseable desde el punto de vista del desarrollo? Y como veremos en unos minutos, todos los esfuerzos cognitivos que hagamos a partir de ahí van a tener que ver con cómo estudiar aquello que nos interesa, que es lo deseable, lo justo, lo bueno, etc. Y después tenemos otro foco, que es lo que nos vamos a centrar un poco en la segunda parte, que tiene mucho que ver con esto que planteábamos en la frase de introducción del capítulo, y es esto que el desarrollo es complejo y es multidimensional, lo vamos a ver y lo vamos a ir justificando también a lo largo de esta presentación. Y bueno, para afrontar justamente esta complejidad y esta multidimensionalidad, tenemos que encontrar algunas estrategias cognitivas para afrontar esto. Y bueno, entonces para eso vamos a presentar y a intercambiar sobre la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Y ya vamos a explicar de qué se trata esto. Buenísimo. Entonces, ¿cómo abordar el estudio del desarrollo o de los problemas del desarrollo? Decíamos al principio, esto implica definir una postura ético-normativa. Volvemos a traducir esta palabrita ético-normativa. Tenemos que tener claro qué es lo bueno, qué es lo deseable, qué es lo que perseguimos con el desarrollo, para después poder observar
lo que nos interesa respecto a eso que definimos como deseable, como bueno, etc. Entonces, avancemos. En el capítulo 1 del manual, en la sección 5, titulada Recapitulación, en la página 11 del manual, todo esto para que vayan a buscarlo, ¿no? Se dice, los temas vinculados al desarrollo implican poner en juego valores, asumir una postura ética frente a lo que entendemos por desarrollarnos. En este sentido, el desarrollo implica una perspectiva normativa, un posicionamiento sobre el deber ser. O sea, lo que veníamos diciendo en los minutos anteriores es volver a ratificar lo que planteábamos en el capítulo 1 del manual. ¿Y qué es esto del deber ser? Bueno, enseguida vamos hacia allí. Pero antes, también recordarles que en ese primer video, que ya hicimos la semana pasada, habíamos recorrido 7 ideas claves para entender el desarrollo. Y una de esas ideas decía que una sociedad desarrollada es aquella que puede aplicar y reproducir las mejores prácticas de su tiempo histórico, en muy diversos ámbitos, en lo económico, en lo tecnológico, en la innovación, en lo político, en lo institucional, en lo cultural. Es decir, para que hablemos de una sociedad desarrollada, tenemos que tener delante una sociedad capaz de crear, aplicar y reproducir lo mejor de su época. Acuérdense de Alfonso Dubois, que nos decía que cada sociedad, cada época tiene su propia idea del desarrollo. Bueno, entonces en cada época tenemos que ver si la sociedad es capaz de reproducir las mejores prácticas de su tiempo. ¿Y todo esto para qué? Para mejorar la calidad de vida de la población, que eso en definitiva era lo que señalábamos como lo básico del desarrollo. Avancemos entonces. Dale. Conectando con lo anterior, en esto que vos identificabas como la reproducción de las mejores prácticas, la definición de cuáles son esas mejores prácticas está vinculado a esto que vos decías del carácter normativo, ¿no? Del deber ser. Cómo identificamos la imagen que nosotros tenemos del futuro y de cómo construir bienestar colectivo no es otra cosa que las formas en las que construimos mejores prácticas en nuestro tiempo histórico. Perfecto, Gaspar. Parece que hubieras leído a Rodrigo Arocena, porque Rodrigo en su libro del 2018 nos dice, si los estudios del desarrollo tienen por objetivo contribuir a ciertas prácticas sociales, esas deseables, esas que consideramos buenas, bueno, es complicado cómo estudiar esto. Y entonces nos dice, para abordar los estudios del desarrollo, para abordar los problemas del desarrollo, debemos prestar atención a valores, a hechos, a tendencias y a propuestas. Y vamos a explicar enseguidita de qué habla Rodrigo Arocena cuando nos habla de estas 4 categorías o de estos 4 conceptos. Rodrigo plantea en ese libro del 2018 que para entender los problemas del desarrollo es necesario transitar secuencialmente, y secuencialmente quiere decir uno primero, otro después y otro después, 4 instancias. Y la primera de todas, como nos planteaba recién Gaspar, es definir cuál es la postura ético-normativa que inspira el estudio. Es decir, cuando yo estoy estudiando un problema del desarrollo como por ejemplo la pobreza, la estoy estudiando porque me parece que la pobreza está mal y que debemos cambiar esta situación. ¿Y qué es lo deseable? Que no haya pobres. ¿Qué es lo deseable? Que la gente pueda salir de la situación de pobreza, porque yo creo que la pobreza está mal. Y creo deseable, bueno o justo que las personas puedan vivir en una condición distinta a la que viven cuando están en pobreza. Entonces, esa definición clara de qué es lo bueno, lo deseable, ¿es bueno que haya pobreza o no? No, no es bueno. Bueno, si no es bueno que haya pobreza, yo tengo que tenerlo claro, porque cuando voy a observar cómo está una sociedad en términos de desarrollo, tengo que tener muy claro
que si hay pobres, estamos lejos de ser una sociedad desarrollándose, ¿no? Entonces, lo primero es definir cuál es el deber ser, cuál es el objetivo deseable del desarrollo. Para entonces pasar a la segunda etapa de los estudios del desarrollo, que es observar y describir en qué situación está una sociedad en relación a ese objetivo deseable que yo definí en el punto 1. ¿Cuál es la situación de una sociedad respecto a aquellos principios? ¿Ah? Entonces, allí viene toda una tarea empírica de recolectar información, de buscar datos respecto a ver cómo está esa sociedad, cómo ese sistema social, y ahí entre paréntesis hay una palabrita que después Gaspar va a retomar en un rato, cómo ese sistema social está en términos de desarrollo. ¿Qué quiere decir? En términos de lo que yo definí en el punto 1, lo deseable, lo bueno o lo justo. ¿Ah? Una vez que yo consigo la información, puedo describir el estado de ese sistema, cómo es ese sistema social y cuán lejos o cuán cerca está del objetivo deseable que yo definí en el punto 1. Y ahí viene, o sea, yo ya tengo un diagnóstico ahí y paso a la tercera etapa o tercera fase de los estudios del desarrollo, dice Rodrigo, en el que con ese diagnóstico exploro hacia el futuro cómo podría evolucionar, qué tendencias tiene este sistema, hacia dónde puede evolucionar, y hay una serie de técnicas, ahora no vienen al caso, para generar escenarios de futuro. Si todo sigue igual, ¿a dónde llegaríamos dentro de unos años? Si yo cambio esto o aquello, ¿a dónde podríamos llegar? Si yo quiero llegar a aquello que definí en el punto 1, ¿qué debería promover en los próximos años? Y a esto se le llama estudios prospectivos. La prospectiva es esa técnica a través de la cual trato de imaginar escenarios de futuro probables, posibles, probables, y también los escenarios deseables. Deseables en función del punto 1 que ya trabajamos. Finalmente, una vez que tengo una idea de hacia dónde podemos ir, o las alternativas de futuro que habría, los estudios del desarrollo, dice Rodrigo, no pueden dejar de proponer qué hacer, de realizar propuestas. Es la fase propositiva de los estudios del desarrollo, dice Rodrigo. Es decir, ¿qué recomendaciones de política haríamos para poder alcanzar los objetivos o las metas que definimos como deseables o buenas o justas en el primer punto? Entonces, es como una escalerita, ¿no? Punto 1, definir lo ético-normativo. Punto 2, estudiar cómo el sistema social presente está respecto a esos objetivos deseables. Punto 3, hacia dónde se podría evolucionar, si todo es igual, si yo cambio algo, etc. Y por último, ¿qué recomendaciones o propuestas hago para alcanzar los objetivos deseables y evitar los escenarios indeseables que podrían presentarse? Me quedo pensando una cosa, sobre todo reforzando esta idea de la postura ético-normativa. Lo que venías hablando significa que las distintas posturas que hay sobre el desarrollo, porque nosotros nos hemos parado sobre el desarrollo humano sustentable como para darle un marco al curso, pero podríamos hablar, hay otras posibles. Cada una de estas posturas tiene un fundamento ético-normativo diferente, es decir, lo digo de otra forma, ¿qué quiere decir que tiene un componente ético-normativo? Tiene una imagen de qué es lo deseable o qué sería bueno para una determinada sociedad distinta a otra. Totalmente. Y eso habla de un sistema que explica esa sociedad diferente y que por tanto tiene una imagen deseable distinta. Y eso hace que la forma en la que yo después voy a intentar observar y describir puede variar en función de mi postura ético-normativa. Y la forma
en la que yo voy a pensar qué es lo que puede pasar en esta sociedad, que sería lo de la visión prospectiva, también va a variar en función de mi visión ético-normativa. Y sin dudas, las propuestas que yo tenga para una sociedad van a ser distintas en función de la postura ética que yo tenga, es decir, con la visión de la sociedad deseable que pueda tener. Y como para contraponer y ejemplificar, nosotros en la unidad 1 y en el primer capítulo del manual hablamos de cómo se llegó a la visión del desarrollo humano sustentable y un poco lo poníamos en contraposición con otras como es la economía del desarrollo. Entonces, la postura ético-normativa de esta corriente, digamos, más primaria, que es la economía del desarrollo, tiene una postura ético-normativa asociada a que el crecimiento es el constructor de bienestar para una sociedad por excelencia, y que a partir de eso se pueden dar otras cosas. Y bueno, justamente el desarrollo humano sustentable critica esa idea y va a decir que no solo lo material tiene importancia en sí mismo, sino para construir otras cosas. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en dos posturas teóricas, cómo la visión ético-normativa tiene implicancias en las propuestas de política. La visión que yo tenga de qué sociedad es deseable, bueno, va a tener implicancias en todos estos puntos que Reto iba describiendo. Buenísimo, Gaspar, exacto. Yo, mientras te escuchaba, era como que yo hubiera explicado de la misma manera que vos esto, ¿no? Como miremos la unidad 1 para ver distintas visiones sobre desarrollo, cómo inciden en lo que después se observa, se describe o se plantea como propuestas. ¿Y sí? Buenísimo. Por eso te puse el dedito para arriba, así, no sé si lo llegaste a ver. Bueno, entonces, sintetizando la propuesta de Rodrigo Arocena. Para estudiar el desarrollo hay que partir de una definición normativa, es decir, ¿para qué el desarrollo? Esto es, ¿qué objetivos persigo? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo bueno? Y esto va a inspirar lo que yo voy a querer conocer a través de mi investigación, lo que yo voy a tratar de encontrar cuando vaya a buscar datos en la realidad. ¿Ah? Pasamos a la segunda parte y entonces, una vez que tengo claro cuáles son mis objetivos y cuál es mi idea del desarrollo y de lo que quiero alcanzar porque es deseable, voy a buscar a ver qué sucede en la sociedad donde estoy y por qué. Y ahí tengo un diagnóstico respecto a mi objetivo deseable. Cuando tengo esto claro, me pregunto qué puede suceder en el futuro con esta sociedad, con este sistema social el que estoy estudiando. ¿Ah? Y cómo podrían ocurrir cosas en el futuro. Si no hago nada, si hago algo, si cambio mucho, si cambio poco. Es decir, los estudios prospectivos del futuro. Y finalmente, una vez que tengo claro qué escenarios son posibles, probables, deseables y no deseables, voy a proponer políticas para qué hacer y cómo hacer a los efectos de aproximarme al escenario deseable de futuro y evitar que ocurran cosas indeseables que también podrían estar presentes en ese futuro. Entonces, esto era un poco para contarles una manera de encarar los estudios del desarrollo con una pata muy clara en lo normativo. Que esté dicho o no esté dicho por los que lo estudian al desarrollo, siempre hay una postura ético-normativa detrás. Muy bien. Volvamos entonces a preguntarnos cómo se estudia el desarrollo a partir de estos principios, de estas ideas centrales que estuvimos señalando. Y en este sentido, volvamos a preguntarnos, cuando estamos hablando de estudiar el desarrollo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desarrollo? Bueno, nosotros habíamos llegado en la unidad 1 a plantear que el desarrollo hoy, ¿se acuerdan que es un concepto histórico que se construye históricamente y que hoy hay cierto consenso
acerca de que el desarrollo consiste en crear condiciones para que las personas puedan ser verdaderas personas humanas. Es decir, crear condiciones en distintos ámbitos, en lo cultural, en lo institucional, en lo económico, en lo político, para que las personas se transformen realmente en eso, en personas humanas. Y con eso habíamos llegado a definir el desarrollo humano sustentable. Ahí vamos a tener que pinchar otra vez, ¿me parece? Ah, ya. Entonces, nosotros habíamos dicho que en la actualidad el paradigma dominante, la idea dominante acerca de desarrollo, la idea hegemónica, lo que predomina tanto en muy buena parte de la academia como también de la política, es que lo deseable es un desarrollo humano sustentable, entendido como un proceso de ampliación de las opciones o libertades de las personas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es solamente lo material, recién lo decía Gaspar, no es solamente lo material lo que importa en la idea del desarrollo humano sustentable. Por supuesto que hay que tener algunas bases materiales mínimas, pero hay otras cosas a valorar para ver si una sociedad es desarrollada. Si hay libertad de movimiento, si hay libertad de expresión, si no hay opresión, ni violencia, ni explotación. Eso hace al desarrollo humano. Así lo define el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe sobre desarrollo humano de 1996. Y agregamos, y esto fue parte de la unidad número 1, otro elemento, y es que ese proceso de ampliación de las libertades u opciones de las personas debe ser sostenible. O sea, que hoy pueda ampliarse las opciones de las personas y también mañana, y también pasado mañana. Es decir, que en el futuro, en las próximas generaciones, también puedan ampliar sus capacidades. Y no que tengamos hoy posibilidades de estar mejor a costa de dejar un planeta que no sea habitable para las generaciones que vienen. Ese es el concepto de sostenibilidad. Muy bien. Este proceso de ampliación de las capacidades de las personas, como dijimos recién y como dijimos en la unidad número 1, es complejo y multidimensional. Es un fenómeno complejo y multidimensional porque hay aspectos económicos a tener en cuenta. La gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que tener una vivienda. ¿Ah? Pero además hay aspectos políticos. La gente tiene que ser libre de elegir quién lo gobierna, de elegir sobre las cosas que quiere hacer con su vida. Tiene que haber aspectos culturales. Las personas tienen derecho a ejercer sus ideas, a plantear sus ideas, a practicar sus religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un fenómeno bien integrado por muchas dimensiones. Y eso lo dijimos en la unidad 1 al presentarles la Agenda 2030, es eso lo que viene, ¿verdad? Ahí está. Correctísimo. La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Recordarán que dijimos, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas planteó que al año 2030 había que alcanzar 17 objetivos. No vamos a repetirlos acá, pero que tienen que ver con terminar con la pobreza, terminar con el hambre, mejorar el estado sanitario de las poblaciones, tener más y mejor educación, y así podríamos recorrer uno a uno estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y como pueden verlo, no solo por los colores, es multifacético el desarrollo sostenible. Tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Y bueno, como vamos llegando a donde Gaspar les va a contar algunas cuestiones, un fenómeno tan complejo, tan multidimensional, como es resolver los problemas del hambre, las desigualdades, los autoritarismos, resolver la ausencia de libertades, garantizar la sostenibilidad ambiental, es muy difícil estudiarlo solo desde un punto de vista, solo desde una ciencia, ponemos entre comillas, o solo desde una disciplina. Pero de esto
le va a hablar el profesor Gaspar. Bueno, parece que, dado la presentación que nos hacía Reto de la definición que vamos a tomar de este desarrollo, que lo llamamos desarrollo humano sustentable, se desprende que es un problema complejo, que tiene muchas aristas para ser analizadas. Entonces, hay una cosa que nos empieza como hay algunas herramientas de las que dispone la ciencia tradicional que ya dejan de ser útiles para este tipo de problemas. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo el paradigma científico tradicional? Y bueno, es un paradigma que es disyuntivo en el sentido de que trata de generar categorías bien claras, esto o lo otro, es ciencia o no es ciencia, construye bienestar o no construye bienestar, digamos, como categorías bien estancas. Es reductor porque lo que trata es de simplificar, ¿sí? Algo que parece ser muy complejo, bueno, lo intenta simplificar para poder analizarlo, y además busca la especialidad, la especialización. Y bueno, justamente para entender problemas que parecen complejos y que tienen y muy enraizados en distintas esferas o aristas, estas cosas que yo fui mencionando, esta cosa de lo disyuntivo, lo reductor y lo especializado, no parecen acompañarlo muy bien. Y por eso es que incluso dentro de la academia y del mundo científico han aparecido lo que nosotros vamos a englobar acá como enfoques sistémicos. Y ahora vamos a ver qué implica esto de los enfoques sistémicos. Pero claramente a lo que apuntan es a contribuir a mejorar estos problemas o estas características que yo mencionaba del paradigma científico tradicional. Gaspar, Y sí, dale, una acotación. adelante. Que nosotros estemos haciendo esta crítica a la forma de trabajar la ciencia, no quiere decir que la ciencia no haya contribuido enormemente al bienestar de la humanidad con ese método, disyuntivo, reductor y especializado. Hemos avanzado muchísimo, sabemos mucho más hoy que hace 200 o 300 años acerca de muchas partes de la realidad gracias a la ciencia funcionando de esta manera. El problema es que esa especialización en la que cayó la ciencia hace que perdamos de vista el bosque. Sabemos mucho de los árboles, de cada uno de los árboles. Sabemos mucho de cada pedacito de la realidad, pero la realidad es mucho más grande que cada arbolito. Mirar la realidad obliga a superar esa forma especializada de mirar al mundo. Y Entonces, ¿cómo? aparecen ciertos problemas, como los problemas, como son los problemas del desarrollo, en los que esta visión queda un poco corta. Exacto. No quiere Exactamente. decir que no sea útil, no quiere decir que no se haya avanzado en ese sentido, pero aparecen ciertos problemas en los que de esta visión científica tradicional, bueno, queda corta. Y un poco ese es el aporte que hacen estos enfoques sistémicos. Y entonces hay una cosa que obliga y es a poder entender qué es un sistema, ¿no? Porque estamos hablando de esto de enfoque sistémico, empecemos por definir esta cuestión. Y bueno, un sistema es una unidad global organizada que tiene interrelaciones entre las partes. Es una definición muy simple, no hay ningún gran descubrimiento. Eh, y bueno, esta es una definición de Morin, que es un autor que es especialmente recomendado para estos temas. Y lo que está detrás de esta definición es que, y lo que vamos a discutir ahora adelante,
es que la forma en la que se da esa interrelación entre las partes determina a la unidad global. Esto parece un poco teórico de más, una cosa muy abstracta, pero es una idea muy importante, porque quiere decir que cuando nosotros separamos a un determinado elemento, como podría ser un problema del desarrollo, lo separamos en distintas partes, la forma en la que estas partes se interrelacionan determinan nuestro entendimiento de la unidad global. Y doy otro ejemplo. Si nosotros estamos intentando entender un problema del desarrollo y diseccionándolo, por ejemplo, en, bueno, voy a entender la esfera económica y la esfera política y la esfera cultural, la forma en la que estas esferas interrelacionan entre sí también es importante. No solo cómo funciona la economía, no solo cómo funciona la política y no solo cómo funciona la cultura, sino cómo se interrelacionan entre sí. Eso determina el problema global. Y entonces, esto que parecen unos dibujos un poco extraños, pero nos presentan la siguiente advertencia. Como ven, son en el que está arriba a la izquierda, en el que le sigue, son todas las mismas partes que están presentadas. Son 5 triángulos presentados de distintas formas. Y lo que nos muestran es que la forma en la que estas partes se interrelacionan determina cómo es la unidad global. Y esto aplica perfectamente a lo que yo estaba diciendo recién sobre las distintas esferas o sobre los distintos temas. Una de estas, el 2 podría ser los problemas económicos, el 4 podrían ser los problemas políticos que interrelacionan en los problemas del desarrollo. La forma en la que nosotros entendemos que estos distintos problemas se interrelacionan también nos dan una información muy importante. No solo nos importa atenderlos de forma aislada. Bueno, no importa solo, bueno, voy a entender este aspecto de la economía y bueno, y lo demás lo voy a aislar y lo voy a sostener acá sin mirar cómo se interrelaciona con lo demás. Entonces, en una totalidad organizada, como dice Morín ahí en una frasecita que me parece que aplica mucho esto que estamos mirando, se crean cualidades nuevas que no existen en las partes por separado. Y esto refuerza la idea que venimos trabajando. La forma en la que las partes interrelacionan aporta información sobre la unidad. Y entonces, como cierre y como resumen, lo que queremos decir es que una visión sistémica, una perspectiva de sistemas, lo que habla es que el todo, entender la completitud, entender una unidad en su sentido más amplio, es más que hablar de la suma de las partes individualmente. Y por eso es que hablamos que para entender el desarrollo no solo importan los distintos temas o los distintos problemas que lo componen de forma aislada, sino su interrelación. Y bueno, y otro aspecto importante, además de este abordaje sistémico que estábamos presentando, es que cuando hablamos del desarrollo también estamos hablando de problemas que son complejos. Y complejo quiere decir, bueno, en un sentido bien genérico, quiere decir que es difícil de aprender, difícil de agarrar, difícil de analizar. Y esto quiere decir, una definición posible, es que, bueno, los problemas complejos son totalidades compuestas por elementos que es difícil justamente de separar, o que están interdefinidos, es decir, que se definen entre sí. Una de las partes define a la otra. Y un poco de eso también tienen los problemas del desarrollo, siguiendo con la ejemplificación que les venía haciendo, ¿no? No basta con entender solo la esfera económica, no basta solo con entender la esfera política,
no basta ¿no? Hay que tener una visión global y sistémica. Y en ese sentido es que tenemos que también analizar cómo abordar esta perspectiva sistémica y esta visión de la complejidad desde una perspectiva de las disciplinas científicas. Entonces, por eso es que vamos a trabajar y vamos a mirar ahora distintos abordajes al respecto. Las estrategias multidisciplinarias, las estrategias interdisciplinarias y las estrategias transdisciplinarias, que lo que buscan es lo mismo al final, pero son desde estrategias distintas, que es describir y entender los problemas, identificar los posibles caminos para superarlo y proponer acciones tendientes a su resolución. Pero como decía, buscan hacer esto desde abordajes diferentes. Vamos a eso. Una cuestión previa. Los sistemas educativos en el siglo XX por excelencia, pero también hoy, tienen básicamente una división disciplinaria en la forma de enseñar los conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se dividen en grandes áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, por ejemplo, y dentro de cada área tenemos también particiones. Dentro de las ciencias sociales, historia, economía, sociología, ciencia política, etc. Y el desarrollo científico, hasta nuestros días, tiene base en esa construcción de tradiciones. Y esa construcción de tradiciones ha sido muy importante para su desarrollo. Sin embargo, más allá de que los desarrollos disciplinarios pueden aportar instrumentos, herramientas, teorías, no negamos eso, es un poco la aclaración que hacía Reto más temprano, esa óptica circunscrita a un área de conocimiento solamente, hay veces que no es suficiente. Y justamente cuando nos enfrentamos a problemas complejos, ahí es que se presenta la dificultad para abordarlo desde esta perspectiva. Y bueno, entonces, justamente en muchos ámbitos académicos se ha producido o desarrollado, se ha producido un desarrollo complementario al disciplinario, estos otros abordajes que les comentaba. Este tipo de estudio lo que pretende es abordar los aspectos de la realidad de una manera justamente más holística, más completa, más sistémica, considerando la complejidad. Y bueno, esto es un poco lo que ya hablábamos, ¿no? El desarrollo es uno de esos problemas y por eso no debería ser abordado solo desde una perspectiva disciplinaria. Es necesario articular e integrar aportes desde otras perspectivas. Y bueno, una de ellas es la perspectiva multidisciplinaria. ¿Qué es lo que quiere decir esto de multidisciplinaria? Bueno, la palabra ya nos habla de muchas disciplinas, o más de una. Y en el ámbito de la investigación, a lo que refiere es a que este involucramiento de más de una disciplina se da a través de esfuerzos aditivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno va con su librito, cada uno de las distintas disciplinas va con su librito y suma su aporte. Es decir, se suma el aporte, por ejemplo, de un politólogo, de un economista, de un biólogo. Cada uno dice, bueno, para mí, con respecto a este problema, este sería el abordaje posible, lo que se debería hacer, y el otro va y suma, y todos contribuyen a entender ese problema, pero cada uno desde su perspectiva. Por eso es aditivo. Después vamos a ver qué otras diferencias hay, qué otras posibilidades. Otra posibilidad
es el abordaje multidisciplinario como préstamo. Esto es, bueno, yo tomo, por ejemplo, alguna herramienta, ya sea metodológica o teórica, de otra disciplina y la aplico en la que yo trabajo habitualmente. Yo no cambio mi perspectiva, simplemente tomo prestado un método, una técnica, una teoría de otra y la aplico en lo que siempre trabajo y de la misma forma en la que siempre trabajo. Otra cosa distinta es la perspectiva interdisciplinaria. También involucra a más, más de una disciplina, pero esta vez desde una perspectiva de integración. Yo hoy decía que tenía una perspectiva más como aditiva. Cada uno iba y aportaba lo suyo. Y bueno, lo que estamos planteando con la interdisciplina es la integración de información, datos, técnicas, perspectivas, conceptos que provienen de distintos cuerpos disciplinarios y que se enfocan en comprender principios o resolver problemas, justamente cuya resolución está fuera del alcance de cualquiera que las integre. Entonces, la multidisciplina, como decíamos, es una forma más aditiva. Cada uno va con su librito y presenta su perspectiva de un determinado problema. La interdisciplina tiene una perspectiva de integración. Incluso el problema puede ser redefinido en función de la visión de todos ellos. ¿Sí? No es que cada uno va y aporta su visión, sino que hay una modificación de todos los que participan en ese proceso. Y creo que esa es un poco como la diferencia vital. No se trata de la reunión de disciplinas, sino de una integración, una síntesis. Un poco esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de lo de la suma de las partes, ¿no? Y justamente aplica perfectamente en esto. No se trata de que cada uno aporte lo suyo, sino que se multiplique, se integre, se sintetice a partir de la visión de cada uno. Así como para ejemplificar, la multidisciplinariedad significa unirse para trabajar en un problema común. Se separan sin haber sufrido cambios una vez realizado el trabajo. Cuando dice sin haber sufrido cambios, quiere decir sin haber sufrido cambios en su trayectoria, en la forma en la que suelen trabajar, en la forma en la que suelen abordar un problema, en las teorías que suelen usar. Vuelven y siguen trabajando más o menos como lo hacían. La interdisciplina implica que quienes están involucrados construyen un problema común, que eso no es fácil, ese es el tema, qué es lo que estamos mirando, ya definirlo es una cuestión. Y bueno, justamente buscando la integración en esa interacción. Y es posible que se genere un nuevo campo de investigación, o bueno, una nueva disciplina. Y eso es un poco las diferencias entre la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. ¿Y por qué? Hay una cosa interesante y es por qué el pensamiento interdisciplinario se está integrando cada vez más al pensamiento científico. Y bueno, justamente porque hemos reconocido o se reconoce la complejidad inherente que tiene la naturaleza y la sociedad. Estos bloques gigantes, que bueno, que justamente para comprenderlos es imposible pararse desde una sola óptica y quedarnos con eso. Y por eso es cada vez más necesario esta integración interdisciplinaria. Y bueno, lo mismo, ¿no? El deseo de explorar problemas y cuestiones que no pertenecen a una única disciplina, la necesidad de resolver ciertos problemas sociales apremiantes, importantes, centrales,
como lo decía Reto hoy, la pobreza, podría ser la desigualdad, podrían ser los problemas sociales vinculados a lo medioambiental, eso también. Y bueno, también la aparición de nuevas tecnologías hace que se potencie esta necesidad de integrar los conocimientos. Profesor, ¿me Adelante. permite? ¿Cómo no? Para completar lo que estás diciendo, o complementar, mejor dicho, lo que estás diciendo, comentarles a los estudiantes que no solo en los problemas del desarrollo aparece la necesidad de la interdisciplina, sino que también en otros espacios de conocimiento. Por ejemplo, antes había, y sigue habiendo, una ciencia que se llama biología. Y antes había, y sigue habiendo, una ciencia que se llama química. Pero hay problemas que no pueden resolver ni los químicos ni los biólogos. Y entonces ha nacido un nuevo espacio, una nueva área de conocimiento que se llama bioquímica. Y hay bioquímicos que se dedican a estudiar cosas distintas a los biólogos y a los químicos. O sea, problemas que superaban las posibilidades de los biólogos solitos y de los químicos solitos. Y ahora tienen que en una misma persona, en una misma área de conocimiento, la biología y la química juntarse, articularse, como vos planteabas recién, para enfrentar un problema distinto, los problemas bioquímicos. Y lo mismo pasa con la biofísica. Y podríamos dar algunos otros ejemplos. Es decir, que no solo somos trasnochados cientistas sociales a los que se nos ocurre esto de la interdisciplina, sino que a medida que nos vamos dando cuenta de que los problemas son complejos, hay que juntarse, hay que articular y sobre todo, como vos dijiste, hay que integrarse. Pero los cientistas sociales somos medios duros para estas cosas, ¿verdad, Gaspar? Es así, es así. Sí, pensando, y justamente lo que plantea ahí en la diapositiva, ¿no? En las ciencias sociales esto no aparece, este problema, y, y justamente la complejidad de las cosas que estamos analizando nos invita siempre a, a poder salir, a la necesidad de salir de los límites de la disciplina en la que uno trabaja, para, bueno, ver otras herramientas, ver otras perspectivas. Eh, bueno, me iba a meter en un tema un poco álgido, pero me parece que aplica para esto que estamos hablando, y es que tanto la economía como el resto de las ciencias sociales, bueno, están mirando problemas muy cercanos y problemas que están muy interrelacionados. Pero, por ejemplo, para pensar en cómo se forman en la generalidad, por ejemplo, los economistas y otros cientistas sociales, se forman con herramientas y con bagajes teóricos muy distintos, que es muy difícil realmente que después pueda haber un diálogo fecundo en el que uno pueda hablar de una teoría y que el otro entienda a qué está haciendo referencia, o que se pueda hablar de un método estadístico o no, pero que haya una verdadera integración, una verdadera interlocución, justamente porque las trayectorias educativas se dan en contextos tan distintos, se dan a partir de herramientas tan diferentes, que después la comunicación se hace muy difícil. Estoy poniendo por lo menos este ejemplo, así como Reto ponía el de la biología y de la química, pongo por ejemplo el de la economía y la sociología, que pasa un poco eso. Se forman en contextos disciplinarios tan distintos estos dos científicos sociales, que después es casi imposible ponerlos a interactuar. Y bueno, hay otro paso más que me gustaría compartir, porque estuvimos hablando siempre en el contexto de las disciplinas científicas. Pero ¿qué pasa cuando hay cierto conocimiento de interés y de importancia que no está dentro de las disciplinas científicas convencionales? Y bueno, y ahí aparecen como varias preguntas, ¿no? ¿El pensamiento científico es la única forma de conocer? ¿Qué pasa cuando los actores que están involucrados en un determinado problema tienen información muy valiosa
para su comprensión. Y justamente de repente como no está expresado en la forma en la que generalmente se expresan los científicos o los cientistas sociales o quienes sea, queda un poco afuera, queda en otro mundo, digamos. Entonces, por eso es que aparece esta opción, que es la transdisciplina, haciendo referencia a la atención de aquellos problemas que requieren el conocimiento no solo desde una perspectiva científica convencional, sino que requieren también el abordaje de otros actores, por fuera del mundo académico y por fuera del mundo científico, es decir, ir más allá de las disciplinas científicas. Y ahí pongo un ejemplo que habla sobre la investigación transdisciplinaria, ¿no? Esto de incorporar actores que están por afuera del mundo científico disciplinario. Y ahí se presentan tres problemas complejos, como es la pobreza, el hambre, la violencia. En particular estamos mirando el hambre, pero ahí se lo muestra bien vinculado a los otros dos también. Y la importancia para entender el hambre, en este caso particular, de distintas disciplinas que son las que están abajo, ecología, microbiología, ética, agronomía, economía, pero también la de otros actores, como puede ser el sector privado, los organismos públicos, la sociedad civil, y etcétera. Entonces, lo que estamos planteando es que la transdisciplina integra también el conocimiento de otro tipo de actores. Y ahí un poco completamos el cuadro, ¿no? La multidisciplina como una perspectiva más aditiva de que cada uno de los expertos lleva lo suyo, pero no sufre modificaciones al retirarse, sino que realizó su aporte sobre esto que se está discutiendo, pero no se vio modificado en esa intervención. La interdisciplina, que justamente es la que tiene la vocación de integración, en la que se redefine un problema y en la que todos los participantes, o los participantes en general, sufren una modificación de su perspectiva al participar. Y bueno, después tenemos lo de la transdisciplina, que es lo que estaba explicando recién, que es la integración de otros actores. Acá tenemos algunos ejemplos, Reto. Sí, lo habíamos puesto para mostrarles a los estudiantes que se puede aterrizar estas cosas que parecen Está tan bueno. abstractas, ¿no? Concretamente, en años anteriores, hace poquito, se hicieron algunos ejercicios, algunos trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios, por ejemplo, entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Intendencia de Montevideo. ¿Para qué? Para hacer un estudio que contribuyera a una planificación de Montevideo para el año 2050. Y para ello, no solamente la facultad trabajó con politólogos, sociólogos, trabajadores sociales, economistas, sino que además realizó talleres a donde concurrieron, por ejemplo, el directorio de CUTSA, la dirección del sindicato del transporte. ¿Ah? Participaron trabajadores de la Intendencia y también empresarios innovadores de distintas industrias que hay en Montevideo. ¿Por qué? Porque CUTSA sabe mucho de transporte. Los trabajadores que están al volante de los ómnibus de CUTSA y de las otras empresas también saben mucho acerca del transporte. Y todos sabemos que uno de los grandes problemas de Montevideo es el sistema de transporte colectivo. Entonces, no solo los economistas fueron y opinaron en estos talleres, no solo los sociólogos que estudian los distintos barrios y sus carencias y todo lo demás, no solo los geógrafos que aportaban desde el lado de las distintas regiones que hay en Montevideo, o los arquitectos que tienen que ver con el diseño urbano para ver cómo funciona la ciudad, sino también
más allá de la ciencia, más allá de los investigadores científicos, gente que sabe porque trabaja ahí, gente que tiene conocimiento muy útil porque hace años que está trabajando y resolviendo problemas arriba del ómnibus, en la oficina de CUTSA o en la intendencia. Y otro caso similar estuvo dado por unas experiencias de participación ciudadana que se llamaron los juicios ciudadanos, que se hicieron ya hace unos cuantos años, en el cual se planteaba una pregunta, por ejemplo, ¿qué desarrollo quiere Uruguay para el futuro? Esa era la pregunta. O, ¿qué hacer con la energía nuclear en el Uruguay? Me acuerdo que eso fue por allá por el 2007, 2008. ¿eh? Y se convocó no solo a científicos, físicos, biólogos, médicos, sino también a ciudadanos comunes, que pudieran opinar sobre qué pensaban del desarrollo o qué pensaban de la energía nuclear. Y entonces de esa manera se empieza a superar esos mundos apartes que parece haber entre el método científico y el conocimiento de gente que no fue por la universidad, pero sabe muchas cosas. Como dice ahí al final de la transparencia, en los estudios y la acción para el desarrollo, es fundamental superar visiones estrechamente cientificistas o tecnocráticas. Pensar que solo los científicos tienen la razón o que solo los técnicos pueden dirigir y proponer cosas para que la gente viva mejor. Si el tema es que la gente viva mejor, hay otros que no pasaron por la universidad y que nos pueden dar una mano para retroalimentar el pensamiento científico con esos saberes que son, antes se les llamaba saberes vulgares o conocimiento vulgar, de manera un poco despectiva, porque el conocimiento verdadero era el científico. Bueno, yo creo que el siglo XXI nos ha convencido de que el conocimiento puede estar en muchas partes, por supuesto que en las universidades, por supuesto que en los institutos de investigación, pero también en otras partes. Y bueno, nos queda cerrar. Nos queda cerrar, Gaspar. Hay como algunas ideas clave, ¿no? Que fuimos como trabajando. Lo primero es la forma en la que siempre tenemos una postura ética cuando hablamos de desarrollo detrás, ya sea implícita o explícita, pero siempre hay. Siempre tenemos una visión del mundo y una división de lo que es deseable para generar bienestar colectivo. Y eso es clave y está bueno reconocerlo y tenerlo claro y saber que en cada visión sobre desarrollo hay una postura ético-normativa detrás, aunque no se diga. Y bueno, esa postura ético-normativa va a determinar cómo se estudia el desarrollo, cómo se observa, qué se observa, por supuesto, y desde qué lugar se valora el resultado de esa observación, y además cómo se transforma esa sociedad para llegar hasta ese lugar. Un poco por ahí. Y bueno. Bueno, Gaspar, hemos llegado casi al final, ¿no? Hemos llegado al final. Este, Espero que hayamos estado bien de tiempo, no sé cómo estuvimos. Bueno, cumplimos bastante bien, no llegamos Muy a la bien, hora. muy bien, muy bien. Bueno, nos despedimos por esta vez. Vamos a seguir en contacto con ustedes y con Gaspar. Así que a estudiar cómo se estudia el desarrollo. Nos vemos. Chau, chau, que pasen muy bien.